Lo que vamos a ver hoy día son dos conceptos que son los que vamos a trabajar en la última actividad que suma puntaje para nota, que son los que aparecen hoy en la guía. ¿Y cuáles son esos conceptos? Miércoles. El primero de ellos, porque nosotros estamos dentro del contenido que son las proporciones, las leyes ponderales. Todos aquellos planteamientos numéricos, matemáticos, que nos permiten establecer una relación de masas en general entre los distintos átomos que forman parte de una molécula poliatómica, o sea, lo que llamamos un compuesto, ¿cierto? Formado por átomos de diferentes elementos. A eso apuntan las leyes ponderales, a que nosotros conozcamos cuál es la relación numérica entre los distintos elementos que forman parte de una molécula poliatómica o llamada compuesto también. Entonces vamos a ver dos conceptos. La segunda ley de combinación química, que es la ley de las proporciones múltiples, y vamos a ver cómo definir fórmula molecular y empírica. Entonces vamos a empezar con la ley de las proporciones múltiples. Los átomos, ¿cierto?, se combinan de distinta manera para formar moléculas. Recordemos que estamos hablando de moléculas poliatómicas. Poliatómicas. Que es lo mismo que decir compuesto. O sea que están formadas por átomos de diferentes elementos. ¿Cierto? Que eso no se nos puede olvidar. Porque estos conceptos pueden ser preguntas, por ejemplo, que aparezcan en las autoevaluaciones. De diferentes elementos. Esa es la condición para que sea poliatómica. Entonces lo que aparece en la guía, que los átomos se combinan para formar distintos compuestos. Pero hay algunos átomos que se combinan de manera única. Y el ejemplo que aparece en la guía, por ejemplo, tenemos el átomo de sodio, que se combina con el átomo de cloro. Pero se combinan de una sola forma posible. Se combinan en una cantidad de un átomo de sodio y uno de cloro, para formar cloruro de sodio, o sal, como nosotros la conocemos. Es la única forma en que se combina el sodio con el cloro. Pero tenemos otros átomos, por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno, que se pueden combinar entre sí, pero formando distintos compuestos. Por ejemplo, el oxígeno, uno de oxígeno con uno de hidrógeno forman el hidróxido. Pero estos átomos también se pueden combinar para formar ¿qué molécula? Muy conocida por ustedes, el H2O, el agua, ¿cierto? Y cuando ya tenemos más de uno de alguno de estos, cambia el orden, porque cuando es OH el oxígeno va primero, pero cuando ya tenemos más de uno, el hidrógeno va primero. Tenemos dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los mismos átomos, oxígeno e hidrógeno, se combinan para formar agua. Y tienen una tercera forma de combinación. Se pueden combinar 3 de hidrógeno con 1 de oxígeno, aquí queda un ion, para formar este ion. Entonces, se pueden combinar de distintas maneras. Entonces, en estas moléculas que se generan por la combinación, por las distintas combinaciones de dos átomos, es que nosotros podemos establecer las proporciones múltiples. Para este tipo de compuestos, que están formados por los mismos átomos, pero combinados en distintas cantidades, es que opera la ley de las proporciones múltiples. Vamos a leer qué dice la ley de las proporciones múltiples. Dice, bueno, fue planteada por John Dalton en 1803 y establece que cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, como el ejemplo que recién vimos, teníamos dos elementos, oxígeno e hidrógeno, y se combinan para formar más de un compuesto, los tres ejemplos que vimos. La masa de uno de ellos, que se une a una masa fija del otro, está en una relación de números enteros y sencillos, como 1 es a 2, 2 es a 3, entre otras opciones.
Entonces, se fijan, dice la masa de uno de ellos, de uno, que se une a la masa fija del otro. Entonces, aquí también es importante que es una relación entre masas. Al igual que la ley de proporciones definidas, la relación se establece entre la masa de los elementos que forman parte de la molécula. ¿Cómo llevamos esta definición a nuestro ejemplo? Dice la masa de uno que se combina con la masa fija del otro. Nosotros sabemos, por tabla periódica, que la masa del oxígeno es 15,99 y la masa de hidrógeno es 1. ¿Cuál de las masas en estos tres compuestos se mantiene fija? ¿La de oxígeno o la de hidrógeno? La del oxígeno. ¿Y por qué tú dices que se mantiene fija? ¿Cómo podemos ver que se mantiene fija? ¿Cómo podemos inferir que se mantiene fija? Por el subíndice, ¿se fijan? Aquí, ¿cuántos oxígenos tenemos? 1. Entonces aquí tenemos una masa de oxígeno igual a 15,99. Acá, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tampoco hay subíndice, así que es 1. Así que aquí también tenemos una masa de 15,99 de oxígeno. Y aquí ocurre lo mismo, se me olvidó poner el VAS. También el oxígeno no tiene subíndice, es 1. Entonces aquí también tenemos 15,99 de oxígeno. ¿Fijan? Por el subíndice podemos deducir que aquí la masa de oxígeno es invariable en las tres moléculas, se mantiene fija. En cambio, ¿qué pasa con el hidrógeno? Acá, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 1. Entonces, si la masa es 1, aquí tenemos 1 gramo de oxígeno, 1 gramo mol. Acá, ¿cuántos hidrógenos hay? Perdón, no dije oxígeno, de hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 2. Entonces, ¿cuánto es la masa de hidrógeno que tengo acá? 2. ¿Se fijan? Y acá tengo 3 hidrógenos, por tanto, ¿cuál es la masa de hidrógeno? 3. Entonces, ¿qué es lo que dice? La masa de un elemento, que en este caso es el hidrógeno, que está unida a otra masa que es fija, que es nuestro oxígeno, si nosotros comparamos la masa del hidrógeno en esta primera molécula, le vamos a colocar número 1, 2, 3, entre esta y esta, la relación de masas entre el elemento que cambia de masa, el hidrógeno, va a estar dada por números enteros y sencillos. Entonces aquí tenemos una masa de 1 y aquí tenemos una masa de 2. Entonces una proporción de 1 es a 2. Aquí lo importante es que la expresión de la proporción de la relación entre las masas, entre un compuesto y el otro, esté dada por números enteros y sencillos. No importa cuál sea el resultado de esta división, la expresión de la relación tiene que estar dada por números enteros y sencillos. Si eso se cumple la ley de Dalton. Porque si nosotros dividimos 1 por 2, ¿cuánto nos da? 0,5. Si fijan, 0,5 es un decimal, no es un número entero y sencillo. Pero a nosotros no nos interesa el resultado de la división, esto no nos importa para reconocer si se cumple o no la ley. Lo que nos importa es la expresión. Si en esta expresión los números involucrados son enteros y sencillos, se cumple la ley de Dalton. Entonces, entre la primera molécula y la segunda, la relación entre masas del elemento que cambia, que es el hidrógeno, es 1 es a 2. Porque lo hice el primero con el segundo. También podría hacerlo al revés, da lo mismo el orden. Pero lo importante es que la expresión de esta relación de masas esté dada en números enteros y sencillos. Si es así, se cumple la ley de Dalton. Ahora vamos a ver el segundo con el tercero. En el segundo tenemos 2 de masa del hidrógeno y en el tercero tenemos 3. Entonces también en la expresión de la relación tenemos números enteros y sencillos, por tanto también se cumple la ley de Dalton. Esto es lo que importa, cómo se expresa la relación entre masas, independiente del valor que nos vaya a dar esa división. Entonces eso es lo que plantea la ley de Dalton. Con un valor fijo tenemos que ver la relación de masas con el elemento que va cambiando de un compuesto a otro. Y si esa relación se da en números enteros y sencillos, se está cumpliendo la ley de Dalton, o la ley de las proporciones múltiples. Vamos a ver otro ejemplo.
el carbono y el oxígeno. El carbono es 12,01 y el oxígeno, ya lo vimos, es 15,99. ¿Qué elementos o qué compuestos conocidos forman estos dos átomos? Uno de lo que forman es el CO2. Vamos a poner acá, uno, el CO2 o dióxido de carbono. Un átomo de carbono, dos de oxígeno. Entonces acá vamos a tener de masa de carbono 12,01 y de oxígeno, ¿cuánto tenemos aquí en masa? 31,98. ¿Y por qué? Aquí tenemos 31,98 de oxígeno. Porque recordemos que la masa de oxígeno es 15,99, pero aquí hay dos oxígenos. Me lo está indicando el subíndice. Entonces esa masa la debo multiplicar por 2. Y al hacer esta operatoria voy a obtener la masa de oxígeno en esta molécula. Por eso es 31,98. Entonces ahí tenemos las masas de los dos elementos que forman parte de este compuesto, el CO2 o dióxido de carbono. Pero también estos dos elementos se combinan para formar algo mucho más dañino para nuestra salud, el monóxido de carbono. Como lo dice la palabra, monóxido de carbono. Si este es dióxido de carbono y tiene estas cantidades de oxígeno y estas de carbono, si hablo del monóxido de carbono, ¿cuántos oxígenos va a tener? Uno, porque el prefijo mono me está indicando eso. Dióxido, 2, el prefijo di, monóxido, un oxígeno. Entonces vamos a tener un carbono y un oxígeno. ¿Y por qué les digo que este es mucho más dañino? Porque el monóxido de carbono, por ejemplo, es lo que emana cuando hay escapes de gas, también aumenta la cantidad del monóxido de carbono. Y el problema es que nuestra sangre está diseñada para optimizar el transporte de este gas. Si ingresa a nuestra sangre este gas, la sangre va a elegir transportar esto a transportar oxígeno. Y finalmente uno puede morir por asfixia, por emanación de monóxido de carbono. ¿Cuánto tenemos de carbono acá? Tenemos un solo carbono, así que la masa de carbono es 12,01. Y si se fijan, el carbono en masa es lo mismo que en la primera. Entonces, en este caso, el carbono es el elemento que se mantiene fijo. Y oxígeno tampoco no tiene su índice, así que es 1, y 1 por 15,99 me da 15,99. Entonces, ahí tenemos la masa de oxígeno. Entonces, la primera molécula es 31,98, en la segunda 15,99. Vamos a ver la relación de masas entre el oxígeno, porque es el que varía entre estas dos moléculas. Tenemos 31,98 partido por 15,99. ¿Se puede simplificar lo que está arriba con lo que está abajo en esta expresión? Sí. ¿Por qué valor lo simplificarías? Simplifiquemos. Simplificar, recuerden que es dividir. Dividimos por 15,99 el de arriba y dividimos por 15,99 el de abajo. Entonces, ¿qué valor me queda arriba? 2. ¿Y qué valor me queda abajo? 1. ¿Obtuvimos una relación de números enteros y sencillos? Sí, entonces se cumple la ley de las proporciones múltiples. Y de esa manera comprobamos si se cumple o no, siempre centrándonos en que la masa de un elemento se mantiene fija y trabajamos con aquella que es variable. El orden no importa, porque yo en este caso la hice en el orden en que ustedes me dijeron las moléculas. Me dijeron primero CO2, por eso trabajé primero con ese, con este. Pero también podría haber sido la inversa. El oxígeno de acá partido por el de acá. No importa el orden, lo importante es que lleguemos a obtener números enteros y sencillos. Si logramos llegar a eso, la ley de las proporciones múltiples se cumple. Estamos comprobando que se está cumpliendo en esas moléculas. La ley de Dalton se cumple independiente de cuánto nos dé en la división de este valor. Estando representada con números enteros y sencillos, está correcta y se cumple la ley de las proporciones múltiples. El berilio, no tengo mitad de la periódica.
Determinen la proporción múltiple entre estas dos moléculas. Y yo les anoté acá en el Jamboard. Aquí les di las masas y lo revisamos después. Entonces, aquí, ¿cierto? Es súper claro, porque no le puse su índice, que el que se mantiene constante es el berilio. Entonces, en la primera tenemos una masa de 9,01 y en la segunda también tenemos una masa de 9,01. ¿Por qué hago hincapié con que no le puse subíndice? Porque puede ser que en una molécula, al que esté invariable, tenga subíndice, pero sea el mismo en ambas moléculas. Entonces, el berilio se mantiene invariable. El flúor, ¿cuál es la masa que tenemos en la primera molécula? 37,98. Y en la segunda, 75,96. Entonces, esta es la masa variable. En esta nos tenemos que centrar para establecer la proporción, si es que se cumple la proporción múltiple. Entonces nos va a quedar, les dije, puede ser lo mismo, pero nosotros siempre vamos a seguir el orden. La primera que escribimos la vamos a dividir por la segunda, para mantener un orden, y que todas lleguemos a los mismos resultados. Porque puede ser que alguna decida trabajar con la primera, con la segunda, u otra decida trabajar la segunda con la primera. Entonces, para que todas tengamos el mismo orden, lleguemos exactamente a los mismos resultados, siempre vamos a respetar el orden en que se dan las moléculas. La primera partida por la segunda. Tenemos eso. ¿Podemos simplificar? Sí, ¿cierto? ¿Por qué valor? Ya, 37,98. Entonces, al simplificar, ¿qué valor me va a quedar arriba? Y abajo, 2, un medio. ¿Cuánto me da 1 dividido por 2? 0,5. Y si nos fijamos, este no es un número entero y sencillo. Pero como dije anteriormente, este valor a nosotros no nos interesa. No nos interesa el resultado de esta división. Nos interesa que la expresión de la división esté formada por números enteros y sencillos. Entonces arriba tenemos un 1, es un número entero y sencillo. Y abajo tenemos un 2, un número entero y sencillo. Entonces, si esto se da, se cumple la ley de las proporciones múltiples. Entonces, la proporción en el flúor, entre la primera y la segunda molécula, es de 1:2. Si se fijan, es bastante sencillo. Hay que recordar que tenemos que multiplicar la masa por el subíndice para establecer la masa de elemento variable entre las moléculas que vamos a ver si se cumple o no la ley, y después saber por cuál es el valor más ideal para simplificarlo y obtener la relación mínima, que es esta que obtuvimos acá. Esta es nuestra relación mínima. Y si está formada por números enteros y sencillos, se está cumpliendo la ley de Dalton. Eso es. El otro contenido que vamos a revisar es lo segundo que aparece en la guía, que también es bastante sencillo, que son la fórmula molecular y la fórmula empírica. Cada sustancia química, cada compuesto tiene dos fórmulas. Una que se llama la fórmula molecular, que es la que establece la relación real en número de los átomos que forman parte de esa molécula. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a trabajar con una vieja conocida nuestra. ¿Cómo se llama esa molécula? Glucosa, ¿cierto? La glucosa es una vieja conocida nuestra, que la hemos visto por mucho tiempo, por varios años. La glucosa. Entonces, esta es la fórmula molecular de la glucosa que me da la cantidad real de átomos que forman, de cada elemento que forman parte de esta molécula. Entonces, tenemos 6 átomos de carbono, 6. Entonces, lo voy a colocar en el mismo orden. 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces la fórmula molecular me indica eso, la cantidad real. Hay 6 de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno.
La fórmula empírica, ¿qué dice la guía? La fórmula empírica es la expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos en un compuesto químico. Es la relación más simple. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que como es la relación más simple, la fórmula molecular no es algo que tengamos que memorizar, es algo que podemos obtener, perdón, la fórmula empírica, no es algo que tengamos que memorizar para cada sustancia, sino que es algo que nosotros podemos obtener a partir de la fórmula molecular. Entonces nosotros ya vimos que la fórmula Fm molecular de la glucosa era C6H12O6. Y me dicen que la fórmula empírica es la relación más sencilla que va a existir entre los átomos que forman parte de este compuesto. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener la forma más sencilla? ¿Qué tendría que hacer con esta molécula para poder obtener la expresión más sencilla que me indique la proporción entre los átomos que la componen? ¿Qué debería hacer para poder obtener una forma reducida de esta molécula, de esta fórmula? Si tengo que reducir, ¿qué tendría que hacer matemáticamente? ¿Qué operación debiese estar involucrada? Dividir. Para poder obtener la forma más reducida de la relación numérica entre los átomos de esta molécula, tengo que simplificarla. Y simplificar significa dividir. Entonces voy a tener que simplificar. Simplificar. Y al simplificar voy a llegar a la fórmula empírica. Ahora, esto no es llegar y simplificar. Simplificar, ¿cierto? Significa dividir. Sino que tengo que simplificar por un valor común. ¿Qué significa eso? Que todos los subíndices presentes en las moléculas puedan ser divisibles por el mismo número. Entonces, ¿cuál es el valor común por el cual puedo simplificar esta molécula? 6. Vamos a simplificar por 6. Entonces, esto significa que vamos a dividir por 6. 6 dividido 6, ¿cuánto me da este subíndice? 1. Ahora el hidrógeno. Vamos a dividir su subíndice. 12 dividido por 6, 2. Y ahora el oxígeno, 6 dividido por 6, 1. Y me queda esta forma simplificada. Ya no puedo seguir simplificando esto. Entonces, esta es la fórmula empírica de la glucosa. Es la que me da la proporción más reducida entre los átomos que forman parte. ¿Y cuál es la proporción que tenemos acá? Recordemos que esto es según los subíndices. El subíndice del carbono es 1, del hidrógeno es 2 y del oxígeno es 1. Entonces la proporción aquí es 1 es a 2 es a 1. ¿Y qué significa eso? Que por cada un átomo de carbono, ¿cierto? La molécula tendrá uno. 2 átomos de hidrógeno. Ahí tenemos la proporción. Por cada un átomo de carbono van a haber 2 de hidrógeno. Por cada 2 átomos de hidrógeno van a haber 1 de oxígeno. Por cada un átomo de oxígeno va a haber uno de carbono. Lo puedo plantear en distintos sentidos. Yo aquí lo puse con el primero o con el segundo. Por cada un átomo de carbono hay 2 de hidrógeno. Pero podría haber visto el carbono con el oxígeno. Por cada un átomo de carbono hay 1 de oxígeno. O puede ser al revés. Por cada un átomo de oxígeno va a haber 1 de carbono. O por cada un átomo de oxígeno van a haber 2 de hidrógeno. Ahí uno puede buscar distintas interpretaciones de la proporción. Pero lo importante es que nos da la relación, la proporción, la más reducida que hay entre los átomos que forman parte de la molécula. Y eso es la fórmula empírica. Entonces, lo que tenemos que hacer para obtener la fórmula empírica simplemente es simplificar los subíndices de la fórmula molecular. A partir de la fórmula molecular, simplificando los subíndices por un valor común, vamos a obtener la fórmula empírica. En este caso, ¿cierto? La fórmula molecular es una y la fórmula empírica es otra.
Pero, por ejemplo, si tengo este compuesto, este se llama amoníaco. Esta es su fórmula molecular. ¿Puedo simplificar esa molécula por un valor común? No, porque tengo aquí un 3 y aquí tengo un 1. Entonces, para poder simplificar, todos los subíndices deben poder dividirse por el mismo valor. Si hay uno que no puede, no la puedo simplificar. Entonces, en este caso no puedo. ¿Y qué ocurre en estos casos? Cuando no se puede simplificar, la fórmula empírica es exactamente igual a la fórmula molecular. Porque como no se puede simplificar, fórmula molecular y empírica son la misma. Entonces, a veces la fórmula empírica de un compuesto puede ser distinta, pero a veces es la misma porque es imposible simplificarla. No hay un valor común que me permita reducir todos los subíndices. Y cuando eso ocurre, fórmula empírica es exactamente igual a la molecular.